Gloria al Señor entonces. Y como les decía, hoy vamos a ver el tema Tú y tu casa, acciones que salvarán familias. Y hoy vamos a hablar cómo amar y salvar a tu familia. Eso es lo que queremos ver, cómo amar y salvar a la familia. ¿Y por qué ha surgido este tema? ¿Cómo es que ha surgido? Pues de Hechos 16:31. Y le voy a contar un poquito acerca de esa historia. Yo creo que usted la conoce, pero estaba el apóstol Pablo predicando en la parte de Asia, y dice la palabra del Señor que estaba en Frigia, en Galacia, pero que el Señor ya no le permitió predicar la palabra del Señor ahí. Ellos estaban, dice, tratando de predicar y se movían de un lado para otro, de una ciudad a otra, tratando de predicar la palabra del Señor, pero el Señor no se los permitía. Cuando llegan a un lugar que se llama Troas, donde había un puerto, ahí ellos reciben una revelación, un sueño, una visión. Y en esa visión que están recibiendo, ellos ven a un varón macedonio. Y ese varón macedonio les dice: vengan acá y ayúdenos. Entonces dice que inmediatamente ellos toman un barco, salen de Troas, atraviesan el mar y llegan a una región, a la región de Macedonia. Pero están pasando de Asia, y ahí es donde inicia el evangelio en Europa, ya en esa parte de Macedonia. Macedonia estaba compuesta por varias regiones, ¿sí? Por varios pueblos. Dentro de esos pueblos, los que nosotros más conocemos es Filipo, Tesalónica y Berea, que fueron los lugares donde Pablo estuvo predicando, y donde, bueno, de hecho hay algunas cartas que Pablo escribió a los filipenses, a los tesalonicenses, que era parte de Macedonia. Entonces, cuando ellos llegan a ese lugar, cuando Pablo llega a la región de Macedonia, a la primera ciudad que llega es a Filipos, y él empieza a predicar la palabra del Señor ahí. Primero se junta con unas mujeres que están ahí, y ahí conocemos a una famosa vendedora de telas que se llamaba Lidia. Ella los recibe en su casa, los acoge en su casa para que sea como un centro de operación de ellos. Siempre la estrategia del apóstol Pablo en su predicación era visitar primeramente las sinagogas que estaban en los lugares. Y él se dirigía, dice, a las oraciones, y se dirigía a la sinagoga a predicar, a hablar, a tratar de predicarles el evangelio a los judíos y a las personas que asistían a la sinagoga. Esto dice que lo hicieron por varios días, pero durante esos varios días dice que una mujer iba detrás de ellos, y esta mujer dice que daba voces detrás de ellos, y las voces que daba es: estos hombres que están aquí son hijos de Dios, del Dios Altísimo. A ellos ustedes tienen que escuchar. Pero Pablo discernió lo que estaba sucediendo, y en un momento él se molesta de lo que esta mujer está haciendo, y él se voltea a la mujer y lo reprende un espíritu de adivinación que esta mujer tenía. Al reprender este espíritu de adivinación, el espíritu sale de la mujer. Entonces ya no puede adivinar, ya no tiene ese poder satánico de poder adivinarle a las personas algunas situaciones. Pero esta era esclava de unas personas, y sus amos, al ver que se les había ido su fuente de ingreso, lo que hicieron fue acusar a Pablo y a Silas ante los gobernadores. Los acusaron de estar causando sedición en ese lugar. Ahora, ¿qué sucede? A ellos los toman presos, los azotan. Dice que primero los azotan y se los dan y los entregan a la cárcel, y la instrucción es: resguárdalos bien. Y entonces el carcelero los toma y dice que los mete a la cárcel de más adentro, a la más profunda. Y no solamente los mete a la cárcel más profunda, sino dice que amarra sus pies con cepos. Ahora, ¿qué pasa cuando amarra sus pies con cepos? Ellos ya no se pueden mover, pero dice que a la medianoche ellos empiezan a cantar himnos al Señor. Y cuando empiezan a cantar himnos, sucede un terremoto que abre las puertas de las cárceles, y hace que los cepos de ellos se caigan. Cuando el carcelero se da cuenta de eso, él toma una espada e intenta matarse. Pero la Biblia dice que desde dentro de la cárcel, Pablo y Silas le gritan: no te mates, porque aquí estamos todos y no falta absolutamente ninguno. Él inmediatamente cae postrado y hace una exclamación y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y en el versículo 31 de Hechos 16 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que él inmediatamente los toma, le lava las heridas, los lleva a su casa, les da de comer. Ellos predican el evangelio ahí, su casa se convierte al Señor y todos son bautizados. Ahora, hay algo poderoso aquí porque es impresionante, porque nosotros necesitamos la salvación. Cada uno de nosotros necesita ser salvo, pero también nuestra casa. Nuestra casa también necesita ser salva. Los miembros de nuestra casa, los que habitan con nosotros, pues para los que estamos casados pueden ser nuestro cónyuge, pueden ser nuestros hijos, pero para los que no están casados pueden ser sus padres, pueden ser sus hermanos, puede ser un abuelo, un tío, un primo, pero cada uno de nosotros necesita ser salvo y compartir el evangelio para que nuestra casa sea salva. Hoy queremos ver en esta serie, queremos descubrir cómo nosotros, a través de nuestras acciones, podemos nosotros compartir el evangelio de Jesucristo. Y para esto, el día de hoy, vamos a tomar de ejemplo una relación muy interesante que está en la Biblia y que la encontramos en Génesis capítulo número 37. Y aquí se nos empieza a contar la historia de un joven que se llama José. Y este joven José pues tenía sueños y todo, pero yo quiero que usted vea este texto, porque este texto dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ahora, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de diversos colores. Solo quiero explicar algo aquí, por favor. No era que a los otros hijos no los amara, ¿sí? La Biblia dice lo amaba más, o sea, a los otros también los amaba, pero su amor hacia José era diferente. A tal punto que dice que lo amó porque lo tuvo en su vejez. Realmente la traducción que se utiliza ahí es porque José tenía una mente vieja. Y le voy a explicar cómo es esto que tenía una mente vieja. Porque José tenía más sabiduría que sus hermanos, pensaba con madurez. Entonces su padre lo amaba más porque él era más responsable que todos sus hermanos. Cuando usted empieza a leer, lo invito a que lea Génesis 37, usted se va a dar cuenta que José supervisaba a sus hermanos y era el que le llevaba las quejas a su papá del comportamiento de sus hermanos. Era algo chismoso, ¿verdad? Podríamos decir. Era comunicativo, altamente comunicativo. Pero él llevaba las quejas. Entonces, eso hizo que él se destacara a tal punto que le da una túnica de colores. Ahora, hay comentaristas que dicen que lo amaba porque era el hijo primogénito de la mujer amada. Y cuando uno lee la historia del nacimiento de los hijos de Jacob, uno se da cuenta, porque en la relación que tuvo Jacob con Raquel, ella en una oportunidad le dice: dame hijos, le dice. Y Jacob se enoja y le dice: yo no te puedo hacer eso porque yo no soy Dios para poderlo hacer. Entonces, al concebir ella de él ama entrañablemente a José. Y dice que le hace una túnica de colores. Ahora, lo que sucedía es que las túnicas, a lo que se refiere esto, es porque las túnicas normales eran túnicas que no tenían mangas, y aparte de eso las túnicas llegaban más o menos a la altura de las rodillas. Eso significaba que cuando ellos salían al campo, se exponían al sol, se quemaban por causa del sol. Pero esta túnica de colores no solo tenía la peculiaridad de tener colores, sino aparte de eso, era una túnica que tenía mangas largas y la túnica llegaba hasta los tobillos, o sea, hasta abajo. Y según cuentan los comentaristas, es que estas túnicas las utilizaban solamente las personas de la realeza, y la utilizaban personas de renombre que tenían muchos recursos. Entonces eso significa que la vestimenta que estaba teniendo, no sé si Pablo, si le pueden dar monitor, estoy como que gritando, siento yo. Entonces la vestimenta que él tenía era una vestimenta diferente. Gracias, Alan.
Era una vestimenta, un poquito menos. Era una vestimenta diferente, distinta. Bajémosle un cachito, ¿vale? Gracias. Sí. Un poquito menos, porfa. Sí. Menos. Bueno, era una vestimenta diferente, distinta. Entonces, él expresaba su amor hacia José. Ahora, vemos algunas características en José, porque José se sentía amado. ¿Quién nos iba a sentir amado así? Dígame. Si lo estaban dando, ¿verdad? O sea, partían el pollo y el pedazo más grande, ¿a quién cree que se lo daban? A José, así como se lo daban a usted, ¿verdad? Usted era el preferido de sus papás. Le daban la mejor parte. Partían el pastel, así como lo parte mi esposa, que le hace un centro ahí al pastel, y el centro se lo entregaba a usted, el pedazote grande. Le entregaban así, o sea, algo así, ¿no? Le daban, había una distinción, una preferencia, y eso marcó, por supuesto, la vida de José. Hizo que José fuera distinto, que fuera diferente. Él observó cosas también en su papá, a través de ese amor que le estaba demostrando, que marcaron su vida, que lo hicieron diferente. Y hoy queremos aprender un poquito acerca de eso. Cómo nosotros, a través de nuestras acciones, también podemos ganar a nuestra familia para Cristo. Cómo nosotros, a través de nuestras acciones, podemos presentar el evangelio de Jesucristo. Y vamos a hablar de 3 aspectos importantes. El primero de ellos es que tienes que demostrarle amor a tu familia para que te sea más fácil conectarlos con Dios. El fundamento para poder conectar a una persona con Dios es el amor. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque cuando uno va a la carta de los Corintios y uno observa la carta de los Corintios, uno se da cuenta que en el capítulo 12, Pablo empieza a hablar de los dones del Espíritu, pero al final del capítulo 12, él hace una pausa. Hace una pausa para hablar acerca del amor. Y luego en el capítulo 14 continúa desarrollando acerca de los dones del Espíritu. Pero en el capítulo 12, en el último versículo, les dice, está hablando de los dones y les dice: yo quiero mostrarles un mejor camino. Y ese mejor camino es el amor. Y él inicia el capítulo 13 hablando: si yo hablase lenguas humanas y espirituales y no tengo amor, nada soy. Soy solamente como un címbalo que retiñe. Hoy ya no tenemos batería acústica, pero bueno, a pegarle ahí. Solo como un címbalo que retiñe, solo que hace un ruido, que no pasa nada. Como un metal que suena únicamente, que nadie le pone atención. Eso está diciendo que aquel que predica sin amor, que aquel que presenta el evangelio sin amor a las personas, ¿sabe qué es? Es como un eco que se oye y que nadie le presta atención. Y eso es lo que sucede en nuestra familia cuando nosotros no demostramos el amor. Nosotros estamos tratando de predicar a Cristo, de conectar a las personas con Cristo, pero a veces lo hacemos sin amor. Y cuando nosotros no manifestamos ese amor, entonces no podemos conectar a las personas con Cristo, porque las personas no nos están escuchando. Somos solamente como un metal que suena y pasa desapercibido, porque no estamos demostrando amor. Ahora, ¿cómo podemos demostrar nosotros amor a nuestra familia? ¿Cómo podemos nosotros demostrar amor? En el caso de nosotros que somos padres, ¿cómo podemos demostrar amor a nuestros hijos? Jacob vemos que lo hizo con José a través de darle posición, autoridad, pero también a través de darle un regalo. Y no solamente, digamos, un regalo es la muestra de amor, pero también un regalo es una muestra de amor. A veces damos, mire, a veces se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y para dar no precisamente tendría que ser un regalo, sino a veces puede ser tiempo. Invertir tiempo en nuestros hijos, invertir tiempo en las personas que amamos, en un tío, en una tía, en un primo, en una prima, en un hermano. Invertir tiempo para poder estar con ellos y presentarles y demostrarles en primer lugar el amor que tenemos por ellos. No el interés que tengamos nosotros por traerlos a la iglesia, sino el amor que nosotros le demostramos para poderlos ganar para Cristo. Porque
El interés nuestro no va a ser solamente que vengan a la iglesia. Ese no debería ser nuestro interés, sino nuestro interés sería que ellos no se pierdan y vayan al infierno, sino conectarlos con Dios y poder ganar su corazón para el Señor, para Cristo. Ahora, yo quiero hablarte de 3 formas de poder demostrar el amor, especialmente a los hijos. Ahorita voy a hablar acerca de los hijos, pero número 1 es conocer y aceptar y conectarte a los deseos centrales de su corazón. Cada uno de nosotros tiene deseos en el corazón que son importantes que nosotros los tengamos balanceados, porque si nosotros los tenemos desbalanceados, no vamos a poder desarrollarnos. Yo quiero contarle una historia. El día viernes, si no estoy mal, publicaron una historia de un hombre que estaba en un centro de conveniencias, en una tienda de conveniencias en el Obelisco, en la zona 9. Y la tienda estaba cerrada y el hombre había entrado a su pareja, a la persona con la que convivía, pero se miraba que la estaba golpeando. O sea, era algo grosero. La golpeaba con las manos, solo se escuchaba que le decía algo, que la insultaba, y agarró una botella y con la botella la golpeaba. Agarró una silla y con la silla la golpeaba. Y el hombre estaba airado. El hombre estaba totalmente descontrolado, endemoniado totalmente. Ahora, mire ¿por qué le cuento esta historia? Porque esta historia demuestra un corazón que no está balanceado, un corazón que está inclinado, que está maximizado, que está gobernado por la ira, por la cólera, por los celos. El hombre la golpeó fuerte y habían personas que lo estaban grabando, pero no podían entrar a la tienda. Le empezaron a somatar la ventanilla para que él dejara de golpear a la mujer. Y él todavía se acerca a tratar de darles un vuelto y le dicen: aquí no se puede grabar. Ellos lo insultan y le dicen: mira lo que estás haciendo con esa mujer. Ellos habían llamado a la policía no llegó a tiempo. El hombre desapareció. Por supuesto, la empresa dio todos sus generales para que lo buscaran, pero cuando llegan a ese lugar y encuentran a la mujer, escuche lo que dijo la mujer: no pasó nada, me caí de las gradas. Porque el corazón de esa mujer estaba minimizado, no tenía valor en ella. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba desbalanceado, está afectado. Hay algo que afectó su corazón. Por eso nosotros tenemos que conectarnos con el corazón de las personas y conocer cuáles son sus deseos, conocer lo que hay dentro de su corazón. Eso es importante. Porque el problema de no tener un corazón balanceado es que o nos volvemos terriblemente agresivos o nos volvemos terriblemente tímidos y no peleamos las batallas que tenemos que pelear. La gente nos pasa por encima, la gente nos atropella, la gente hace un montón de cosas, pero tampoco se trata de que nosotros defendamos nuestros derechos. El día de ayer en Cayalá, con estos paros que están habiendo, un hombre agarra su carro, pasa encima del arriate central y pasa encima de unas motos y destruye como 5 o 6 motos, tratando de hacer valer sus propios derechos. Gracias al Señor no había ninguna persona, la gente se hizo a un lado, porque un hombre gobernado por la cólera, por la ira, por un corazón desbalanceado, no le importa pasar encima de las personas, atropellarlas o hacerlas sentir mal. Digamos, estos son casos extremos, pero a veces nosotros peleamos con estas mismas situaciones en nuestros hogares. Tal vez no golpeamos con el puño, pero a veces golpeamos con las palabras. A veces no golpeamos con el puño, pero a veces golpeamos con nuestras acciones. Y eso se deriva de un corazón desbalanceado. Necesitamos el equilibrio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nosotros debemos entender y conocer entonces y conectar con esos deseos centrales que tienen las personas. En otra oportunidad vamos a hablar de esos deseos centrales. Pero número 2, conoce y acepta y conéctate a su temperamento. Gracias, Nancy. A su temperamento. Conocer el temperamento de nuestros hijos, conocer el temperamento de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Muchas veces no trabajamos en eso.
Simplemente nosotros tratamos a todos por igual, ¿sí? Queremos tener la misma relación con todos y nosotros tenemos que aprender que todos somos diferentes, todos somos distintos. Algunos son enfocados a tratar a las personas, otros son enfocados a tratar o a hacer tareas y son diferentes sus reacciones. Algunos son de paso lento y otros son de paso rápido. Aquellos que son de paso lento son aquellos que se toman el tiempo para pensar, para analizar, para tomar una decisión. Pero hay otros que son de paso rápido, ¿verdad? Que casi no piensan y analizan y ya van para adelante. Y nosotros queremos que todos se comporten de la misma manera, pero lo que debemos entender es que tenemos que conectarnos con ese temperamento. Tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a aceptarlo y tenemos que aprender a conectarnos con ellos, ¿sí? Y no criticarlo, ¿verdad? Porque a veces criticamos, ¿eh? Y a veces a los hijos les decimos: igualito a tu papá saliste, ¿eh? Igualita a tu mamá. Y eso a veces puede ser ofensivo, porque no es un elogio, ¿verdad? O sea, realmente lo estamos tratando de insultar. Insultamos a los dos, ¿verdad? Al papá y al hijo, ¿eh? O a la mamá y al hijo, o a la hija. Pero no son cosas que se aprecien. Pero número 3, acepta y elogia la naturaleza humana de tus hijos. Y cuando hablo de la naturaleza humana me refiero a sus características físicas, ¿verdad? A veces nosotros, por cariño, tal vez ponemos apodos que son denigrantes, ¿verdad? Y uno hasta le pone diminutivo: ay, mi gordito, ¿verdad? Tal vez al otro no le gusta que le diga gordo, pero usted le está diciendo mi gordito, ¿verdad? Ay, mi chaparrito, ¿verdad? Tal vez no le gusta que le diga chaparro y le está poniendo motes, ¿verdad? Ay, mi negrito. Ojo con esto, porque para nosotros pueden ser cosas que no significan muchas cosas, pero para ellos puede ser sensible. Imagínense que a nosotros nos dijeran: ay, mi cascarrabias. A ninguno nos va a gustar que nos digan así, ¿verdad? Mi bravito, mi enojado. O sea, tendemos a tender a hacer esas cosas, pero nosotros tenemos que amar las características de nuestros hijos, de nuestra familia. Si son colochos, de pelo liso, medio quebrado, medio parado, totalmente parado, no importa. Ay, mi whisquilito, le dice. Ay, el pobre con el pelo parado, ¿qué le va a hacer? Tenemos que aprender nosotros a respetar la integridad de nuestra familia, tratarlos con respeto, con amor, porque si nosotros lo tratamos con respeto y con amor, entonces va a ser más fácil conectarlos con Dios, porque estamos teniendo esas demostraciones de amor hacia ellos. No los estamos denigrando, sino al contrario, los estamos valorando. Y tenemos nosotros que hablar con esas palabras de valor para que ellos puedan ser afirmados en lo que son. A veces necesitamos esas palabras de afirmación, pero tenemos nosotros que aprender. Estamos hablando entonces acerca de que nosotros tenemos que dar demostraciones de amor a nuestra familia, porque al dar demostraciones de amor va a ser más fácil conectarlos con Dios. Ahora, lo segundo es que tenemos que amar a Dios, tener esas demostraciones de amor a Dios, porque cuando nosotros damos demostraciones de amor a Dios va a ser más fácil conectar a nuestras familias con Dios. Cuando nosotros demostramos el verdadero amor a Dios, cuando hay evidencias del amor de Dios en nuestra vida, ¿qué nos distingue a nosotros como cristianos? ¿Qué nos distingue? O sea, si no llevas una Biblia bajo el brazo, ¿qué te distingue de las demás personas? ¿Qué te hace diferente de las demás personas? Tiene que haber algo que marque tu vida, que te haga diferente. Yo quiero decirte algo. Jacob experimentó el estar en la presencia de Dios. Usted sabe y conoce la historia que en aquel momento Jacob tuvo 2 episodios muy interesantes con Dios. El primero es cuando iba huyendo de su hermano Esaú y se dirigía a la tierra de su mamá, donde estaba su tío Labán, y ahí hay un lugar donde él tiene un encuentro con Dios. En Betel, lugar de luz,
Dice que tiene un encuentro con Dios y él tiene un sueño y ve, dice, una escalera que está del suelo hasta el cielo, y dice que en esa escalera veía ángeles que bajaban y ángeles que subían, y en la punta de la escalera miró a Dios. Qué impresionante. Él se quedó admirado. Él coloca una piedra, le echa aceite a una piedra, hace un pacto con Dios ahí en ese lugar, le dice: si tú me prosperas, Señor, el diezmo de todas las cosas te las voy a dar a ti. Y él está impactado. ¿De dónde cree que aprendió a dar el diezmo? Pregunto. De su abuelo, ¿sí? De su papá, de su abuelo Abraham, ¿sí? De su padre Isaac. O sea, era un ejemplo que estaba siguiendo. Él hace un pacto con Dios. Se va a la tierra de Labán, usted conoce la historia. Se fue solo, regresó con 4 mujeres. Y luego de regreso, él tiene otro encuentro con Dios. Y se encuentra en un lugar que se llama Peniel. Y en ese lugar, él se encuentra con Dios. Y cuando está a punto de irse el Señor, él lo agarra y le dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Dios le hace ver su realidad, le dice: ¿cómo te llamas? Él le dice cómo se llama. Y él le dice: ya no te llamarás así, sino ahora serás Israel. Él le cambia el nombre. Pero dice que le toca la cadera, le disloca la cadera. Y hermana Karina nos contó acerca de cómo los pastores, un miércoles, cómo las ovejas, los pastores tienen que quebrarle la pierna a la oveja que es rebelde, que no hace caso, ¿verdad? Y cómo eso le deja una marca para recordarle que no tiene que alejarse del rebaño. Gracias al Señor esas prácticas ya no las tenemos, ¿verdad? Si no, ¿cuántos enyesados tuviéramos por aquí? Bueno, esos son los que no vienen. Pero lo que vemos es que hubo una marca, algo que lo distinguió, porque él empezó entonces ahora a caminar de una manera diferente, distinta. Y entonces esa manera distinta de caminar lo hacía a él dar testimonio de que había estado con Dios. Ahora yo pregunto: ¿cuál es tu testimonio de que has estado con Dios? ¿Cómo es tu manera de caminar en medio de la humanidad, en medio del mundo, en medio de las personas que no son cristianas, en medio de tu familia? ¿Cómo es tu manera de actuar y de comportarte? Hubo algo que lo marcó y que lo hizo diferente a él, y eso servía para dar testimonio a su familia de que él había estado con Dios. Él estaba reflejando a través de su manera de caminar que había estado con Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros estamos reflejando? ¿Qué estamos reflejando nosotros a nuestra casa, a nuestra familia, a los miembros de nuestro hogar? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Cómo nos estamos nosotros comportando? ¿Cómo estamos transmitiendo nuestra fe? Mire, quiero decirle algo. Aquí hay algo importante, que nosotros tenemos que aprender a transmitir la fe más que la religión. Ojo a esto: más que la religión. Cuando nosotros damos demostraciones de amor a Dios, cuando nosotros delante de nuestros hijos damos esas demostraciones de amor, no negociamos los principios de Dios. Hacemos, como yo les platicaba el domingo pasado, hacemos del cristianismo un estilo de vida, una cosmovisión de vida. Entonces nosotros podemos dar testimonio de Dios. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros ante un conflicto familiar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar ante una situación de injusticia que estamos viviendo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabe por qué? Porque la manera de reaccionar que tengamos, esa va a ser el reflejo que nosotros vamos a dar de Cristo. Si cuando un policía te para y tiene la licencia vencida y tratas de darle un soborno al policía, eso es lo que estás reflejando de Cristo a tu familia, a tus hijos. Pero si aceptas la multa, si aceptas la responsabilidad, y aunque estés pasando una crisis, tú vas y enfrentas esa responsabilidad y pagas esa multa, entonces eso es lo que estás transmitiendo a tus hijos, lo que estás reflejando de Cristo a tus hijos. Nosotros necesitamos entonces transmitir la fe que vivimos más que la religión que practicamos.
la fe que nosotros vivimos, creer en Jesucristo, creer en que Él murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Que nosotros somos hijos de Dios, que nos comportamos como hijos de Dios y que el fruto del Espíritu es el que nosotros reflejamos a las personas, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que nosotros podemos dar ese reflejo. Pero también cuando nosotros transmitimos la fe más que la religión, cuando nos ven sirviendo a Dios. Y aquí quiero darles un principio, porque algunos dicen: ay, me toca servir, mejor quédate. Eso es una mala aplicación. Si a mí me toca servir el día domingo o voy a ir a servir en otro lado, si yo tengo la oportunidad de llevarme a mis hijos, llévelos, para que ellos vean lo que usted está haciendo, para que ellos vean y usted esté modelando lo que debe ser un estilo de vida cristiano. No solamente relacionarnos con los demás, sino también servir a Dios en el lugar que nos corresponde servir. Pero transmites tu fe más que tu religión cuando tu familia te ve amando a los hermanos en la fe. Y cuando hablamos de amar a los hermanos es no criticar a los hermanos, no que los hermanos sean la sobremesa a la hora de la comida, a la hora de la cena o a la hora del almuerzo. Si no vamos a hablar bien de los hermanos, mejor no hablemos nada, no comentemos. ¿Sabe por qué? Porque lo que va a suceder es que lo que vamos a estar sembrando en el corazón de los hijos o de las personas que no conocen al Señor va a ser un odio y rencor contra las personas. Van a decir: no, ¿para qué vamos a ir a esa iglesia si mi papá, mi mamá o estos patojos cómo critican, ¿verdad?, a los líderes, a los supervisores, a los pastores, a los que sirven en el diaconado, los de la alabanza? Empiezan a criticar a todo el mundo. Entonces yo transmito mi fe más que mi religión cuando no hablo mal de los hermanos, sino demuestro el amor a ellos. Pero número 3, ¿cómo puedo yo ganar a mi familia para Cristo? Amando el lenguaje que hablan. Si nosotros hablamos un mismo lenguaje, va a ser más fácil conectarlos con Dios. Entender qué lenguaje habla cada uno de ellos. No todos hablamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Hablamos lenguajes diferentes. Algunos, les recomiendo que pueda leer los 5 lenguajes del amor. De esas hay varias versiones: del amor entre cónyuges, del amor entre padres e hijos, y hay uno que se llama La otra cara del amor, que es de los mismos autores, que habla acerca de cómo manejar el enojo y la ira. Ahora, nosotros tenemos que aprender a conectar con ellos. Cuando Jacob es engañado por sus otros hijos al esconderle la verdad acerca de José, eso le causó mucho dolor, mucha tragedia a él, porque ya vimos al principio que era el hijo que amaba más que a los demás, que le había dado privilegios, que le había dado una túnica de colores, que lo había hecho distinto. Pero cuando él se entera de que José está vivo, él se emociona, él sale de su lugar, lo va a ver dónde está. Y escuche las palabras que Jacob le dice a José cuando lo está bendiciendo. José ya está a punto de partir de esta tierra y le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. Ahí está diciendo: te llevaron a muchos lugares de tragedia. Estoy en Génesis 49. Mas su arco se mantuvo poderoso. Está diciendo tuvo testimonio, o sea, mantuvo su integridad, su testimonio sobre todas las cosas. Recuérdese lo que pasó con la mujer de Potifar. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba,
con bendición del abismo que estaba abajo, con bendiciones de los pechos y los vientres. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Él está dando una bendición extraordinaria de bendiciones sobre la vida de José. De hecho, José recibe una doble porción de las bendiciones que los demás. Porque no hay una tribu que se llame José, pero están los dos hijos de José que reciben esa bendición. Y ellos se convierten en las tribus de Israel. Efraín y Manasés se convierten en esas tribus. Ellos forman parte de las tribus de Israel. Los levitas no aparecen porque recuérdense que ellos tuvieron un trato especial de parte de Dios en convertirlos en sacerdotes, en cantores, en cuidadores de la gloria de Dios, en guardadores de la gloria de Dios en el tabernáculo y en el templo. Y quienes heredan esas dos posiciones, la de José y la de Leví, son los hijos de José. Son los hijos de José. Ahora, ¿por qué? Porque Jacob entendió ese lenguaje. Él inicia diciéndole: rama fructífera junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Él está diciendo: esos sueños que nos contaste cuando eras joven, que te acercaste a nosotros y nosotros no creímos, ahora están siendo demostrados. Y nosotros tenemos que ser sensibles a los sueños que nuestros hijos tienen, porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos vivan los sueños que nosotros no vivimos, y tratamos que ellos hagan lo que nosotros no pudimos hacer. Los forzamos a estudiar una carrera que nosotros no pudimos terminar o no pudimos seguir por cualquier situación, por cuestiones de tiempo, de recursos o de visión, no importa la causa. A veces nosotros forzamos a nuestros hijos a cumplir esos sueños y los sacamos de sus propios propósitos y de sus propios sueños. Y nosotros tenemos que aprender a conectarnos con los sueños que nuestros hijos tienen, respetar los sueños que ellos tienen, validar lo que ellos son, lo que ellos quieren desarrollar. No reírnos de los sueños que ellos puedan tener. Si a usted no le convencen, póngalos delante del Señor para que Dios cambie su corazón y lo alinee a los propósitos de Él más que a los suyos. Por eso la palabra dice: instruye al niño ¿en qué? No dice en tu camino, sino dice en su camino, en el camino del niño, no el tuyo. Entonces nosotros tenemos que conectarnos con esos sueños y validar sus sueños y apoyarlos en los sueños. No obligarlos a estudiar cosas que ellos no quieren estudiar o hacer cosas que ellos no quieren hacer. Ahora, quiero concluir leyendo esto, porque esto me impacta y me impresiona, en Jeremías capítulo 35, y es el testimonio de los recabitas. Porque este testimonio es impresionante. El Señor le dice a Jeremías: ve y llama a los recabitas y ofréceles vino. El Señor está hablando con Jeremías y le dice: ve y ofréceles vino. Y entonces se los junta, los lleva al templo, les sirve, dice, vasos llenos de vino, y les dicen: beban. Y estas son las palabras de los recabitas. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y miren lo que contesta el Señor en el versículo 18 a través de Jeremías. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuando obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia
todos los días. ¿Sabe qué me impresiona de esto? Que aquí no estaba Jonadab con sus hijos, no estaba Recab con sus hijos o sus nietos, pero ellos tenían presente el mandamiento y el compromiso que habían hecho con su padre. Seguramente su padre les modeló y les dijo: esto es lo que ustedes van a evitar, porque esto los va a corromper. Y les dijo: ustedes no van a vivir. Y les da varias instrucciones, ¿sí? Les da varias instrucciones, pero dentro de estas están: no beban vino, manténganse sobrios. Y por haber obedecido a los padres, esto es impresionante, porque la palabra dice que si nosotros obedecemos a padre y madre, seremos bendecidos en lo que hagamos, y nuestros días se alargarán sobre la tierra. Es un mandamiento de parte de Dios que trae una promesa de bendición y de largura de días. Y la palabra del Señor acá dice a los hijos de Recab: por cuanto obedeciste esos mandamientos, por cuando obedeciste las instrucciones que se te dieron y te apartaste del vino, no bebiste vino, no faltará, escuche, varón delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, obedecemos las instrucciones de Dios, hay una promesa para nuestra vida. Y la promesa es que nuestras generaciones estarán en la presencia del Señor. Hoy creo que nuestra oración debe ser: Señor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y que de parte de Dios venga una respuesta que diga: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa será salva cuando tú ames a tu familia, ames a Dios y ames la integridad de cada uno de ellos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.